Paz a vosotros, amados hermanos. Bien, en esta tarde vamos a estudiar la carta a los Romanos, capítulo 5, del verso 12 al verso 14, hermanos. Vamos a estudiar y vamos a tomar nuestra Biblia para dar lectura a estos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 5 del verso 12 al verso 14. El tema es la reconciliación. Y vamos a ver, hermanos, la reconciliación en 3 etapas. ¿Desde cuándo comenzó? Y si en nuestros días, ¿cómo es la reconciliación? Si ya estamos, Romanos capítulo 5, verso 12 y verso al 14. Así que mis hermanos, donde están, ahí en sus casas, eh, su Biblia, hermano, hermana, hermanitas, sus Biblias, vamos a abrirle en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, verso 12 al verso 14. Yo le voy a leer en voz alta, ustedes acompáñenme, hermanos, desde donde están, también en voz alta. Vamos a leer, hermanos. De consiguiente, vino la reconciliación por un hombre, por uno. Así el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Bueno, de antemano quiero decirlo, hermano, porque hay un texto que dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, verso 16, 17, donde dice que Pablo, eh, de lo que escribió, hay algunas cosas difíciles de entender y si no se entienden bien, se pueden aplicar mal. Aquí Pablo, es cierto, hermanos, que él no escribe esta carta, la escribe un hermano. En el capítulo 16, ahí aparece, parece que su nombre, él, pero todo el pensamiento era del apóstol Pablo. Entonces yo les decía, hermanos, hablar de la reconciliación. Aquí se habla de la reconciliación en 3 etapas. Vamos a ver, hermanos, en los versos 12 al verso 14, se habla de dos cosas muy importantes que la vamos a ir desglosando y la vamos a ir viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que aparece ahí, hermanos? Lo que dice a través de ese punto que encontramos. ¿De qué habla Romanos capítulo 2, 5, verso 12 al 14? Dos cuestiones muy importantes. ¿Cuáles son? Dice aquí, hermanos, punto número uno, habla de una reconciliación. Punto número dos, ¿con quién? Con el ser humano. Eso es lo que habla. Entonces, la reconciliación con el ser humano. En estos versos marca, hermanos, 3 etapas. Eso veo yo, son 3 etapas. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo es la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. ¿Cómo fue la reconciliación con Dios en los días de Moisés? ¿Cómo fue la reconciliación con Dios antes de Moisés? O sea, desde el principio, con Moisés y con nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. O sea, en 3 etapas. ¿Sí? Entonces, hermanos, voy a pasar al siguiente punto. Y dice aquí, en estos versos son 3 etapas que el ser humano ha vivido
desde que fue puesto en la tierra. Entonces quiere decir que hablaremos desde el primer hombre. ¿Sí, hermanos? En estos versos del 12 a 14, aquí se hablan de varias cosas que la vamos a ir viendo aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, la primera etapa. Voy a volver a leer, hermanos, el verso 12 del capítulo 5 de Romanos. Dice así: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esta es una etapa, hermanos. Pero, ¿quién interviene en esta etapa? Esta es una etapa que está hasta el día de hoy. Y voy a pasar a este punto. ¿De qué habla el verso 12? Habla de la etapa cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, vino la reconciliación por uno. Desde que vino, desde que creyeron los discípulos, los 144,000, nosotros y los que van a creer, es decir, los que siguen creyendo el día de hoy. Si tenemos hermanos que oyen por primera vez la palabra de nuestro Dios, y si creen en Cristo y guardan los mandamientos de nuestro Dios, entran dentro, hermanos, de esa etapa de reconciliación con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta etapa es de Cristo desde hoy y hasta que entre el último, como dice la Escritura, como dice la profecía. Esta es una etapa en la cual lo vemos aquí en el verso 12, a través de la Escritura. Pero vamos a continuar, hermanos. Estamos hablando de la reconciliación con nuestro Dios en 3 etapas, lo que nuestro Dios ha utilizado. Ahora vamos a ver, hermanos, el verso 13. En el verso 12 acabamos de ver la reconciliación con quién. ¿Con quién comenzó? Con nuestro Señor Jesucristo. Es una etapa hasta el día de hoy. Y los que han de creer, amados hermanos, esa es una reconciliación que tenemos, como hemos visto los puntos que en las diapositivas se han mostrado. Ahora voy a darle lectura al verso 13. Dice el verso 13 así, mis hermanos: porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Cuando se hace alusión a la ley, ¿a quién cree usted que se refiere, hermanos? Se refiere a Moisés. Entonces, esta es otra etapa. ¿Cómo era la reconciliación en los días de Moisés? Bueno, dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, en el verso 13 nos habla de la etapa de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes de la era común, desde Moisés a Cristo, ¿cómo era esa reconciliación? Bueno, dentro de lo que se habla, hermano, en cuanto a lo que se enseñó para acercarse a nuestro Dios en esa etapa de la ley, todos sabemos, hermanos, que para reconciliarse con nuestro Dios existía el sacrificio. Por eso en lo que se conoce como la ley de Moisés se habla mucho de ella. En la ley de Moisés existen muchos mandamientos. Hay mandamientos de la guerra, hay mandamientos de cómo llevar una buena administración, hay mandamientos de cómo debe de comportarse un pueblo, etcétera, etcétera. Son muchísimos mandamientos, hermanos, que están dentro de la ley de Moisés. Pero uno de ellos, para poder reconciliarse con nuestro Dios, era el sacrificio. No estaba Cristo
Pero el hombre sí podía reconciliarse con nuestro Dios a través de los sacrificios, como fue puesto, hermanos, en esa condición que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hoy, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se reconciliaba con Dios el hombre en los días de Moisés hasta Cristo? Hermanos, por medio de los sacrificios de animalitos cruentos, se derramaba sangre, hermanos, y de eso habla mucho el Antiguo Testamento, hablan los profetas, hasta cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se inicia otra etapa que hoy conocemos, hermanos. Hoy no hacemos sacrificios cruentos, porque nuestro máximo sacrificio es Cristo. Entonces, una etapa con Cristo hasta hoy y los que han de creer. Otra etapa en los días de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a leer el último verso, hermanos, que dice así, el verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que nos pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, esta es otra etapa. Es la etapa, vamos a llamarle la número 3, o podríamos decir la número 1, desde Adán hasta Moisés. La misericordia de Dios permitió que hubiera una reconciliación. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo era la reconciliación desde Moisés hasta Cristo? Lo vimos, hermanos, por medio del sacrificio. ¿Cómo es la reconciliación desde que Cristo vino hasta hoy? Por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. El verso 14 nos habla desde Adán hasta Moisés. Hermanos, por el pecado entró la muerte, así que morían buenos y malos, pero esa es la etapa que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir viendo aquí a través de la escritura. Voy a poner aquí, hermano, un punto. Primera etapa, desde Adán hasta Moisés. Segunda etapa, desde Moisés hasta Cristo. Tercera etapa, desde Cristo hasta el día de hoy y en los que van a creer, como lo muestra a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso aquí parece que hay una pregunta, hermano. Hoy ya no hay sacrificio, ya lo mencionamos. ¿Cómo es la reconciliación por Cristo? Dice aquí, vamos a ver, hermanos. Primero, el hombre de este tiempo debe de estar agradecido con nuestro Dios, porque le ha dado una gran oportunidad. Recordemos que Cristo vino al pueblo de Israel, pero ya hemos leído a través de las Escrituras que no solo es para los judíos, ¿sí, hermanos? Ahora, primero fueron ellos que creyeron en él, 144,000 señalados. Pero el punto a creer en Cristo de las demás naciones, todos, hermanos, tenemos la oportunidad para reconciliarnos con Dios. Jesucristo es universal, es para todas las naciones, todos los continentes. El hombre que se quiera reconciliar con nuestro Dios, lo va a hacer por medio del Maestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, solamente por medio de Él, así lo encontramos, así lo vemos dentro de la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos al detalle. Dice aquí, en la etapa 2, ¿cómo era la reconciliación? Ya lo dijimos, hermanos, por la ley de Moisés. Con Cristo es otro mecanismo, es distinto. En la época de Moisés, hermanos, a través de muchos sacrificios,
¿Qué sacrificios existían? El holocausto, el sacrificio, la división de animales, había la libación, el hombre mostraba su agradecimiento, hacía un sacrificio a Dios, hermanos, puede ser de animal, puede ser también un manojo como el Pentecostés, cuando se recogía ese manojo de no trigo, hermanos, sino se era cebada y se derramaba aceite. Entonces, o vino, pero el hombre, ese era su agradecimiento, era la forma en que cómo lo podía hacer delante de nuestro Dios. Pero vamos a la etapa número 3. Entonces el hombre, ¿cómo se reconciliaba con Dios? ¿Cómo todo desde Adán hasta Moisés, hermanos, no estaba Cristo, no estaba Moisés? Entonces, ¿no había? Sí, sí tenía la oportunidad de reconciliarse con nuestro Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacía? Ya leí el verso 14 que dice a la letra. Voy a leer otra vez, hermanos, en capítulo 5, verso 14 de la carta a los Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por un pecado entró la muerte. Entonces, buenos y malos, ahí no había remedio, hermanos. Morían. Pero el punto es, ¿cómo le hacían? ¿Sí, hermanos? Remediar para no morir no se podía. Eso ahí estaba todo, hermanos. No, aún con eso, dice aquí la escritura que sí existía la oportunidad de estar cerca de nuestro Dios. Tenemos el caso de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. Ellos no requirieron de la ley de Moisés, no requirieron de Cristo. ¿Cómo le hicieron? Vamos a ver un verso, hermanos, en Génesis capítulo 4, dice así. Génesis el primer libro de la Biblia, capítulo 4, el verso 3 al 6. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Bueno, aquí el punto es que vemos aquí, hermanos, la pregunta es, ¿cómo sabían ellos que se debería de ofrendar a nuestro Dios? Porque aquí no se lo dijo Moisés. Sí es cierto que el libro de Génesis lo escribió Moisés, pero Moisés no vivió, no fue contemporáneo con Caín y con Abel. Entonces, ¿cómo sabían que la manera para acercarse a nuestro Dios era a través de una ofrenda? Por eso lo hicieron. Entonces, ¿quién les enseñó? Nuestro Dios instruye a quién, a la primer pareja, Adán y a Eva. Ellos oían la voz de nuestro Dios. Dice Génesis capítulo 3 que Dios se paseaba por el huerto. Entonces, Dios siempre ha tenido misericordia del hombre, hermanos. Sí, es cierto, nuestro padre Adán pecó, pero Dios no lo abandonó, no se alejó. Dios, desde Adán hasta Moisés, al hombre le enseñaba directamente, hablaba con él. Una pregunta. Dice otro texto, y hay una pregunta. Sí, hermanos, pueden mandar preguntas. Sí, hermano Daniel, adelante.
Dice el hermano Miguel Martínez. En los tiempos de Adán, si alguno pecaron, pero luego se arrepentían, ¿no eran salvos? Y luego pone el ejemplo de Jetro, ofrecía sacrificios. Esa es la pregunta. Sí, ok. ¿Qué pasaba Ahorita, en los tiempos de Adán? ok, ahorita le contestamos, hermano Miguel, y gracias por su participación. Pero miren, hermanos, la forma en que el hombre alcanzaba la misericordia de nuestro Dios. La enseñanza era directo. Dice aquí, 26, capítulo 5. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces el hombre escuchaba la voz de Dios. Aquí Dios está dando un testimonio a Isaac. Dice que el padre Abraham oía la voz de Dios. ¿Cómo es oír la voz de Dios? ¿Guardar qué? Mandamientos, estatutos y leyes. Ahora, nuestro hermano Miguel pregunta que si el hombre pecaba, ¿cómo se podía salvar? Arrepintiéndose, acercándose y buscando a Dios, haciendo su voluntad. Porque una ofrenda es una ley. Por eso posteriormente se puso en la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés que le escribiera. Pero es mandato de nuestro Dios. Abraham dice que guardó estatutos, mandamientos, leyes. El hombre que se acercaba a Dios y guardaba sus mandamientos, guardaba su ley. O sea que desde Adán ha existido ley. En Moisés ha existido la ley. En tiempo de Jesús hasta hoy, la ley existe, la ley está. Nada más que hoy hay que creer en Cristo. En los días de Moisés era solo la ley y en especial los sacrificios para hallar la reconciliación con nuestro Dios. ¿Cómo era la reconciliación del hombre con nuestro Dios en los tiempos de Adán hasta Moisés? Que oían la voz de Dios. ¿Qué es oír la voz de Dios? Que Dios les daba mandamientos, estatutos y ley oralmente y el hombre los cumplía. Quien no los cumplía, pues hallaba en falta y no podía hallar esa reconciliación con nuestro Dios. Tenía que el hombre buscar que guardar los mandamientos de nuestro Dios. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, desde antes, Adán oralmente a sus hijos y así los hijos de Dios oralmente iban dando las instrucciones, los mandamientos de nuestro Dios. Por eso es que Isaac, Jacob, los hijos de Israel, todos ellos, hermanos, aprendieron oralmente las leyes de nuestro Dios. Entonces, en esos días, pues no estaba Cristo, no estaba Moisés, pero sí estaba nuestro Dios, como dice aquí, hermano. A pesar de todo lo que hizo el ser humano, porque ahí vemos del diluvio, de Sodoma, de Gomorra, pero como no hicieron, no se arrepintieron. Acuérdese, hermano Miguel, que Abraham dialogó con Dios y le dijo, un representante de Dios, que era el ángel, bueno, 50, 40, 10, bueno, por amor a esos 10, no destruyo, pero no se encontró ningún justo en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, a pesar de lo que el ser humano siempre ha hecho, eh, Dios siempre estuvo cerca del ser humano, ¿sí? Sí era posible estar cerca de nuestro Dios. Estoy hablando de la etapa de Adán hasta Moisés. Otro caso que tenemos aquí, por ejemplo, Noé, dice 8:20 de Génesis. Y si hay otra pregunta, ya nuestro hermano Daniel nos las encauzará para verla y analizar. Voy a leer, hermanos, Génesis capítulo 8, versículo 20, que a la letra dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí viene una pregunta, hermanos.
¿Quién le dijo esto a Noé? Que hicieron una separación de animales. En el arca, la historia dice, hermanos, que se metieron animales limpios e inmundos. ¿Sí? ¿Por qué los inmundos? ¿Cuál era la razón? Para poblar la tierra. Iba a venir un diluvio. ¿Por qué los limpios? Para sacrificar y para comer. Por eso fue en la mayoría. Fue de 7 parejas de limpios. Entonces esa era la manera de acercarse a Dios. Dios habló con Noé. A Noé se le enseñó la ley de la alimentación. Eso se le enseñó a Noé. ¿Y cómo obedeció Noé? Aquí está el testimonio de Génesis capítulo 8, versículo 20, lo que él está diciendo, hermano. Él salió, hizo un altar y ofreció un holocausto. Pero dice muy claro la escritura, animales limpios, los cuales cuando él estuvo casi un año, hermano, dentro del arca, hasta que se secara la tierra, ¿cómo se alimentó? De animales limpios, como dice a través de la escritura. Entonces, de Adán a Moisés, las leyes estaban, Dios las daba, y el que la obedecía, ese encontró la reconciliación con nuestro Dios. Con Moisés, ya la escribe en un libro. Con Cristo, ya las tenemos, hermanos, porque Cristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice aquí, yo no he venido a abrogar, sino que he venido ¿a qué? A cumplir, como vemos aquí a través de la escritura. Otro caso, hermanos, de los hombres desde Adán hasta Moisés. Dice Génesis capítulo 22. Y aquí voy a hacer una pregunta, hermanos. 22, 18. Dice aquí: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién le están diciendo estas palabras, hermanos? A Abraham. ¿Qué había pasado? ¿De qué habla el capítulo 22 del libro de Génesis? Le pidieron a su hijo en sacrificio. No lo negó, lo iba a sacrificar, pero el ángel detuvo la mano de Abraham, hermanos. Y entre los matorrales que había, ¿qué estaba trabado ahí? Un carnero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama ese sacrificio que hizo Abraham, hermanos? En ese monte, en el monte Moria, ese sacrificio de ofrecer todo el carnero, hermanos, es un holocausto. Y así era la manera de que el hombre de aquel tiempo, hermanos, existía la manera para acercarse a nuestro Dios. Otro personaje, 28 de Génesis. Vamos a ver, ya vimos a Noé, a Abraham, a Abel y muchos hombres del Antiguo Testamento, hermanos. Esto hacían para acercarse a nuestro Dios. Génesis capítulo 28, versículo 18 hasta el final. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Quién es, hermanos? Jacob. Jacob ofrece un sacrificio
a nuestro Dios. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se llama este sacrificio, hermano, de que derramó aceite sobre la piedra? Porque posterior a esto ya quedó insertado en la ley de Moisés. ¿Qué hizo, hermanos? Hizo una libación. Esto es lo que hizo Jacob, hermanos. ¿Sí? A esa piedra dijo él que se iba a llamar ese lugar casa de Dios. Y todavía se compromete y él sabe y dice, de todo lo que yo gane, daré la 10ª parte. Porque los hombres oían y escuchaban la voz de ¿quién? La voz de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y vamos concluyendo, hermanos, terminamos este tema. Conclusión. Entonces, con Cristo ¿hay reconciliación? Sí, lo estamos viendo hasta el día de hoy y todo el que quiera creer, hermanos. Cristo es la reconciliación. El mundo se puede reconciliar con nuestro Dios por medio de Cristo. Y ya guardar la ley de nuestro Dios, pero eso sería otro tema, porque ahí está Mateo 5:17. Con Moisés, ¿cómo era la reconciliación? Bueno, con Moisés, todas las reglas que existían en el momento de Moisés, hermanos, todo esto antes por la misericordia que tuvo nuestro Dios. Nos damos cuenta que en la etapa de Adán a Moisés, aunque no estuvo Moisés, no estuvo Cristo, hermanos, no podemos decir es que no había la manera de acercarse a Dios. Ya vimos los ejemplos. Sí había una manera de poder acercarse a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Bien, hermanos, para terminar, voy a leer otro texto que si lo vemos en los días de Moisés, en la ley, miren lo que hizo el padre Abraham, hermanos. Génesis capítulo 15, del verso 7 al verso 12. Dice así: y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y él le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada una a mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham, es decir, las espantaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bueno, hasta ahí, hermanos. Miren, ¿qué está haciendo aquí Abraham? Porque esto que él está haciendo en su tiempo está en la ley de Moisés. Esto para darnos a entender que las mismas leyes siempre han estado, ¿sí? Se han puesto para algo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre en las diferentes etapas pueda acercarse a nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, obedeció el celo por cuidar esos animales partidos, hermanos. Espantaba de las aves de rapiña que querían llevarse las partes. Las aves, dice aquí, hermanos, no las partió. Todo eso tiene un significado, pero eso sería un tema muy aparte. Espantaba a las aves, vino una noche de mucha oscuridad y, hermanos, luego dice aquí a través de los versos, voy a leer el 13 al 18. Entonces dijo Abraham,
ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirás a los de allí, y serás por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que aquí le está enseñando a Abraham la manera de hacer un sacrificio con fuego y con animales. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido misericordioso. Espero, hermanos, que este tema nos haya hecho recordar que la misericordia de Dios siempre ha sido con el hombre desde que lo puso en la tierra. Desde Adán hasta Moisés había reconciliación. Desde Moisés a Cristo había reconciliación. Eran diferentes, pero había reconciliación. Como hoy, desde Cristo hasta hoy, hay reconciliación en los que ya estamos. Pero el nuevo que viene, que se arrepiente, que busca de Jesucristo, tiene parte. Se puede reconciliar con Dios porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Espero haberme dado a entender, amados hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros.